Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 84 del tratado, y vamos a seguir con aquello que empezamos en la Mishnah que estudiamos ayer. Vamos a poner aquí paf, la página, el texto, primero, no se emocionen, hay dibujitos hoy, pero vamos a empezar con el texto. Muy bien, ayer la Mishnah nos dijo lo siguiente, nos estuvo hablando de los habitantes de un patio, las diferentes posibilidades que hay en cuanto a los patios. Es decir, vimos que había una posibilidad en que un patio estuviese colindante al otro patio, de tal manera que el uso de un patio hacia el otro sea como a través de una puerta. El caso que habíamos visto de un muro que tiene un agujero en medio de 4x4. En ese caso, el muro no pertenece a ninguno de los dos. Los dos patios tienen prohibido utilizar ese muro. Después vimos un caso en el cual un patio está más elevado que el otro. Es decir, para un muro, el uso para un patio, el uso del muro tiene que ser a través de lo que se llama zrika. Es decir, que tengo que alzar. Y para el otro se llama shilshul. ¿Qué quiere decir shilshul? Es decir, usar como una especie de cuerda para poder tirar para arriba. ¿Sí? Entonces, esos son los tres casos de uso. El que es petach, el que es zrika y el que es shilshul. Entonces viene a comparar y dice, si un patio tiene petach y el otro petach, el muro está prohibido para los dos. Si un patio es petach y el otro es zrika, entonces por supuesto se autoriza el muro para el que tiene petach. Si uno es petach y el otro es shilshul, entonces el que tiene el uso más fácil es el de petach. La pregunta con la cual acabamos ayer es ¿qué es lo que pasa si un patio tiene el uso a través de zrika, es decir, que tiene que acceder al muro hacia arriba, y el otro tiene el uso a través del shilshul? Es decir, estamos en un caso en el cual los dos tienen una cierta dificultad. ¿A cuál de los dos se le podría autorizar el uso del patio? Y ahí nos quedamos con una discusión entre Rabbi y Shmuel. Shmuel dijo el shilshul es siempre más fácil que la zrika, por lo tanto, el muro quedaría bajo el dominio de aquel que tiene su uso por shilshul. Y Rab dice, no, tanto uno como el otro que tendrían prohibido el uso. Shmuel nos dijo que la regla general, ¿cuál es? Que el uso se autoriza a aquel que su uso es fácil, benahat, se le da el reshut a él, y aquel que su uso es bekashe, entonces no puede utilizar el muro. Muy bien, entonces llegamos aquí a donde nos está marcado ahí en la página y dice Tnan, así se enseñó en la Mishnah, ahora volvemos a nuestra Mishnah. Y dice así, los habitantes de un Hatzer y los habitantes de una Mirpeset. Mirpeset es una terraza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un patio y por arriba de 10 tefajim una terraza. Bien. Beshajejú, velo abru, velo irbu. Es decir, y se olvidaron de hacer un eruv entre ellos. Bien. Kol davar Shegaboa Sarat Tefajim, todo aquello que hay en el patio que tenga más de 10 tefajim de altura, la mirpeset, pertenece al dominio de la mirpeset, de la terraza. La Jotmikan, si tiene menos de 10 tefajim, la Hatzer, pertenece al patio. Kasalkaratas, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Cuando hablamos de una mirpeset, ¿qué es la mirpeset efectivamente, exactamente? Bien, en nuestro pensamiento tendríamos primero el concepto de que la gente está viviendo en la mirpeset mismo, en esa terraza. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pensamos? Bene Aliyah, es decir, que en realidad la mirpeset es la base y sobre esa mirpeset hay otras casas y las personas viven en la altura de esas casas. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿May Karule mirpeset? ¿Y entonces por qué lo llamaron mirpeset, una terraza? De casal que va mirpeset. ¿Por qué? Porque el derech, la forma de la mirpeset, que es que ellos suben por la escalera desde el patio y llegan hasta la mirpeset y es lo que ellos utilizan. Alma, ¿qué es lo que vemos aquí? Shekol, las de Beshir Shul, las de Bezerika, Notnim, las de Beshir Shul. ¿Qué es lo que quiere decir?
que ellos realmente viven en altura. Y para poder utilizar las cosas que están abajo, hasta 10 tefajim, tienen que utilizar shilshul, tienen que utilizar las cuerdas para subir las cosas. Y entonces, que cuando alguien tiene la posibilidad de utilizar un espacio, uno por shilshul y otro por zerika, se le da el dominio al del shilshul, quiere decir que este primer punto de vista está apoyando la opinión de Shmuel, que es lo que tenemos aquí. Vamos a ver. Nos está hablando, esto es nuestro Hatzer y esta es nuestra Mirpeset. Y aquí está nuestro objeto que tiene una altura de 10 tefajim. Vemos que justamente esto llega hasta la altura de la Mirpeset, pero nosotros hablamos de que las personas viven aquí, en donde está la ventanita. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Él tiene que tirar con la cuerda, ¿verdad? Y el que está aquí abajo tiene que subir hasta arriba. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando tenemos a alguien que tiene que utilizar la cuerda o alguien que tiene que hacer zerika, se le da el dominio al de la cuerda. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces seguimos y nos dice así. Entonces responde la Gemara y dice, que de Amar, Rabuna. Entonces tenemos que explicar esto tal y como dijo Rabuna. Más adelante va a explicar que las palabras de la Mishnah nos van a hablar. La Mishnah nos dijo un pozo, es decir, la arena que salió del pozo, que hace una especie de tubo, donde dentro está el pozo, también si tiene una altura de 10 tefajim, pertenece a los de arriba. Entonces dice, Leotan Hadarim Mirpeset Ahanami, es decir, la arena que está de la Juliá del pozo, Juliá Tabor, la arena del pozo, o una roca, ¿sí? No estamos hablando que las personas suben hasta sus casas, que está en el altillo, a través de la Mirpeset, sino Leotana Darima Mirpeset, sino que aquellas personas que viven en la terraza misma. Ahanami, entonces aquí también, Leotana Darima Mirpeset. Eso es como te va a responder Rad, para evitar que lo que hemos dicho siga la opinión de Shmuel. Entonces pregunta la Gemara y dice, Iaji emasefa. Entonces, si es así, digamos, vamos a ver lo que dice el final de la Mishnah. El final de la Mishnah dice, Pajot Mikan la Hatzer, que si el objeto tiene menos de esa altura, entonces es para los habitantes del patio. Emai, ¿qué es lo que voy a decir? Las de Bepetach, las de Bepetahu. En ese caso, tendríamos una situación en la que para uno es considerado como que tiene un acceso como si fuese la puerta, y el otro también. ¿Por qué? Porque para uno es menos de 10 tefajim y para el otro es menos de 10 tefajim. Desde el suelo hasta el poste hay menos de 10 tefajim y desde la Mirpeset hasta el poste hay menos de 10 tefajim. Bien, como el muro que tenía menos de 10 tefajim de altura y estaba prohibido para los dos si no habían chorubo en común. Entonces responde la Gemara y dice, Mai, ¿qué quiere decirle Hatzer? ¿Qué quiere decir para los habitantes del patio? No quiere decir lo que entendemos en el sentido simple, que ese lugar pertenece a los habitantes del patio. Ela, sino que quiere decir Afla Hatzer, que incluso para los que viven en el patio, incluso para los que viven en la terraza, Ushnehem Asurim, los dos están prohibidos. ¿Qué quiere decir? Que sigue la opinión de Rab. Entonces, Ajinami Mistabra, pero entonces aquí también trae una prueba. Y dice, si es así, también parece lógico pensar que la Mishnah está hablando de los que viven en la Mirpeset, y no los que viven en la Alía, en las casas elevadas que hay en ese patio. Entonces, Lehatzer, la cabana quiere decir incluso para el patio, los dos quedan prohibidos. Ni de Katán Sefa, vamos a ver lo que está explicado en el final de la Mishnah. ¿De qué caso estamos hablando? Bismuja abal memufleget afilu gavoa sarat tefajim lehatzer. El final de nuestra Mishnah que nos dijo que cuando pertenece a los habitantes de la Mirpeset, cuando ese poste o esa roca elevada o ese pozo está pegado a menos de 4 tefajim del borde de la Mirpeset, pero si está más alejado, entonces pertenece a los habitantes del patio. Maile Hatzer, ¿qué significa los habitantes del patio? El Malehatzer Shari, ¿acaso para los del patio va a estar permitido? Entonces así sería una dificultad. Emai, resulta de Tarvayuhu, vamos a decir que es un dominio para los dos. El Amai, Lehatzer, Avlehatzer. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? Como antes. Es decir, ¿qué quiere decir para el patio? Que también para los habitantes del patio, Ushneem Asurim, los dos estarían prohibidos, es decir, tanto para los del patio como para los de la Mirpeset,
usar ese espacio estaría prohibido. A Hanami, entonces aquí también, Umay Lehatzer, ¿qué significa Lehatzer? Afra Lehatzer, que incluso para los habitantes del patio y para los dos está prohibido. Shma Mina, efectivamente, es lo que nosotros aprendemos del final de esta Mishnah. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, ¿sí?, que nuestra Mishnah nos habló en el final de la Mishnah, cuando esta roca o el pozo, perdón, no viene aquí. Aquí vemos que está pegado. Pero ¿qué es lo que pasa si está separado? A más de 4 tefajim, como vimos ayer. Entonces, en los dos casos, en ese caso estaría prohibido tanto para los habitantes del patio. ¿Por qué? Porque desde el patio hasta este objeto arriba hay 10 tefajim y tiene 4x4, es un dominio separado. Y desde la mirpesa, puesto que hay más de 4 tefajim, desde la mirpesa hasta esta superficie, entonces también estaría prohibido. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el caso del pozo. Bien. Tnan. Así se enseñó en la Mishnah que hemos visto ayer. Dice, Juliat Habor, la arena que sacamos del pozo y que hemos hecho lo que recubre el pozo. Veacela, o una roca, que tiene una altura de 10 tefajim. La mirpeset, entonces pertenecen al dominio de la mirpeset. Pajot mikan, si tienen menos de eso, la hatzer, pertenecerían a los que viven en el patio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que entiende la Gemara? Ahora, que los Bené Mirpeset, los habitantes de la Mirpeset, ¿sí?, la intención es aquellos que viven en las casas, es decir, en altura, más alto del nivel de la Mirpeset, cuyas puertas de las casas están por encima de los 10 tefajim desde la Mirpeset. Entonces, si es así, ¿sí?, todo lo que está en el Hatzer, todo lo que está en el patio, y que tiene una altura de 10 tefajim, a los habitantes del patio pueden utilizarlo a través de Zerika, pero los habitantes de la Mirpeset, de la Aliyah, de las casas que están elevadas en la Mirpeset, lo van a utilizar a través del Shilshul con una cuerda. Y puesto que él pertenece a los habitantes de la Aliyah, que lo utilizan a través del Shilshul con una cuerda, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Entendemos que el Shilshul es más fácil que la Zerika, y entonces a ellos se les da el dominio, y por eso. Entonces, esto es una dificultad para Rab, y un apoyo para Shmuel. Entonces explica la Gemara y dice, Amar Rabuna, dijo Rabuna, no estamos hablando de la Mishnah sobre aquellas que suben a sus casas en la Mirpeset a través de la Mirpeset, sino que aquellos que viven en la Mirpeset. Es decir, la diferencia aquí, ¿dónde está? La diferencia aquí, veis que esto se llama los Darimba Mirpeset. ¿Por qué? Porque las puertas dan directamente a la Mirpeset. Pero el caso del cual nos está hablando, perdón, a ver si me encuentro. No me he pasado. El caso del cual la diferencia, ¿dónde está? Aquí, ¿veis? Es decir, esta es la Mirpeset, pero desde la Mirpeset yo tengo que subir para acceder a mi casa. Bien, y hay más de 10 tefajim. Entonces, ese sería el caso en el cual, tanto para uno como para el otro, tienen una dificultad para utilizar este espacio. Uno tendría que hacer Zerika y el otro tendría que hacer Shilshul por la ventana. Bien, en ese caso, si nos dicen que el reshut se les da a los habitantes de la Mirpeset, a los que están en estas casitas altas, entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que el Shilshul tendría prioridad sobre la Zerika. Bien, pero en realidad lo que nos dicen, no, en realidad los habitantes de la Mirpeset son los habitantes que viven a ras de Mirpeset. Y entonces ahí no tienen más de 10 tefajim, no tienen 10 tefajim de altura hasta llegar a esta superficie o al pozo. Bien, esa es la puntualización que está haciendo la Mishnah, perdón, la Gemara sobre este caso. Te pregunta la Gemara, Tinach. Dice, ¿sabes qué? Yo entiendo, Sela, yo entiendo la roca. Muy bien, la roca está muy bien. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que si vivo en la Mirpeset, entonces la roca queda al mismo nivel que el suelo de la Mirpeset. Y es verdad, es más fácil para mí utilizarlo así que para la persona que está abajo que tiene que subir el objeto hasta arriba. Ahora, Borma y Kalememar. Pero para el pozo, ¿qué es lo que yo voy a decir? Espera, yo tengo el pozo. El pozo, el agua está dentro del pozo. Entonces a mí me da igual que me estés diciendo que la altura de 10 tefajim llega hasta el suelo de donde yo vivo. De todas formas, yo tengo que utilizar una cuerda para sacar agua del pozo. ¿Bien? ¿Cómo es que me vas a permitir?
Entonces, Amar Rabbi Ishaq, ver Rabbi Yehuda. Dijo Rabbi Ishaq que dijo la viuda. Ajá, ¿sí? Bebor, maleamay, askinan. Dice, no, estamos hablando de un pozo que está lleno de agua hasta arriba. Dice, veja hasra. Ah, pero cuando le sacas agua, ya le empieza a faltar agua. Que va de Himalia Sharia, Kijasra Nami Sharia. Entonces responde la Gemara y dice, no, puesto que cuando estaba lleno estaba permitido, ahora que se empezó a vaciar también va a estar permitido. Dice la Gemara, Draba, no, al contrario. Que van de Kijasra Asira, Himalia Nami Asira. Dice, no, vamos a hacer el razonamiento contrario. Puesto que cuando le falta agua está prohibido sacar agua de él, entonces cuando esté lleno también debería estar prohibido sacar agua de él, porque al final voy a provocar que le falte agua y voy a prohibirlo. Él amar a Valle. Entonces dice a Valle, ajá, Bormelea perota esquina. Dice, no, pero aquí estamos hablando de un pozo que está lleno de frutas. ¿Sí? Y entonces los habitantes de la Mirpeset pueden fácilmente tomar las frutas de ese pozo. Por lo tanto, el uso del pozo está permitido para ellos. Entonces dice, vea Hasri, de todas formas tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cuanto yo empiece a sacar frutas, me va a faltar espacio. Ya no va a ser tan fácil coger las frutas de ahí. Entonces dice, Tibla. Estamos aquí hablando de un pozo, en el cual las perot son perot de Tebel. Es decir, ¿qué es Tebel? Es frutas de las cuales no se separaron los terumot y los maaserot. No se separaron los diezmos y las ofrendas que hay que separar. Y entonces nadie lo va a tocar. ¿Por qué? Porque de todas formas no podemos comerlo. Y en Shabbat menos. Bien. Entonces dice, Daika Nami. Entonces trae una prueba. Y dice, de Katane Dumia de Sela. ¿Por qué? Porque el pozo lo comparó con la sela, con la roca. ¿Sí? Es decir, estudiamos en la Mishnah que en la arena del pozo y la roca, ¿qué es lo que yo vengo a entender? Que los dos estamos hablando de una misma situación. De la misma manera que la sela, que la roca no se pierde en sí misma de su altura en Shabbat. Entonces, de la misma manera, el pozo tampoco va a perder de su altura en Shabbat. Shmamina, efectivamente, es lo que entendemos de aquí. Perdón. Entonces, Velamali le matne bor, Velamali le matne cera. ¿Por qué entonces necesito enseñar las dos cosas? Tanto el pozo como la roca. Entonces responde la Gemara y dice, sí, en realidad necesito las dos enseñanzas. De ellas meinan, porque si yo solamente hubiese enseñado Sela, la roca, de Leka, le Mixar, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo podía haber pensado? Que solamente en la roca, perdón, que únicamente en la roca está permitido a los habitantes de la Mirpeset desplazar un objeto ahí. ¿Por qué? Porque no hay motivo para prohibir el uso de la roca. Bien, porque a fin de cuentas la roca no va a cambiar su estado durante Shabbat. A Balbor, pero el pozo, ¿sí? Que sí que yo podría pensar que voy a venir a prohibir. ¿Por qué? Porque voy a empezar a sacar frutas o agua y entonces se me va a prohibir. O las frutas en realidad son tebel perdón, ¿sí? Entonces, por eso, Zimnin de Malia. Entonces, a veces el pozo estará lleno de perot, metucanim, de frutas que no son tebel. Entonces yo vendría a decir, ¿esto por qué me permitieron? Porque son frutas que son tebel, pero si son frutas que no son tebel, a lo mejor estaría prohibido. Entonces por eso viene y dice sela bebor. Le enseña también el caso del pozo, para equipararlo a la sela, y por eso es necesario enseñar los dos casos. Muy bien, Tashma. Ven y escucha aquello que aprendemos en una verita. Anshe Hatzer, Anshe Aliyah. Los habitantes del patio y los habitantes del altillo, de la Aliyah. Sheshejehu, velo irvu, y se olvidaron y no hicieron eruv entre ellos. Anshe Hatzer Mishtameshim Beasara Atachtonim. Es decir, los habitantes del patio utilizan los 10 tefajim inferiores que hay en el muro. ¿Por qué? Porque el uso de ese espacio es fácil para ellos. Aliyah, Mishtameshim Beasara Haelionim. Los habitantes de la Aliyah utilizan los 10 que son superiores. ¿Qué chat? ¿Cómo es esto?
Ziz, hay un saliente, hay Otemina Kotel, que está en el Kotel. Si está por debajo de 10 tefajim, la Hatzer. La mala measará, la aliyah. Ha de Bebene, si está en medio, Azur, está prohibido para los dos. Es decir, vamos a ver aquí nuestro esquema y dice así. Cuando tenemos un patio y personas que viven por encima, vamos a llegar, perdón, ahí está. Bien, tenemos nuestro patio y las personas que viven arriba. Dice, de todo este espacio, los 10 primeros tefajim pertenecen a los habitantes de abajo. Y a partir del tefaj 10 para arriba, pertenecen a los habitantes de arriba. Si yo tengo un saliente abajo, lo pueden utilizar solamente los que viven en las casas de abajo. Si yo tengo un saliente arriba, solamente los que viven en las casas de arriba. Y si yo tengo un saliente justo a los 10 tefajim, está prohibido tanto para uno como para el otro. Bien, entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, ¿sí? Aja, estamos hablando aquí de un muro, en realidad que tiene 19 tefajim, ¿sí? Vezid semimenu, y sale un saliente de ellos. Le mata a Sara si tiene menos de 10, las de tefaj, es decir, para los habitantes del patio, es como una puerta. Velazé beshirshul, y para el otro hay que utilizarlo con una cuerda. Le mala measara, les debe petach, les debe zrika, si tiene más de 10, para uno lo vas a utilizar como si fuese la puerta, es decir, que está al mismo nivel. Y para el otro tienes que hacer zrika, tienes que elevar el objeto. Bien, entonces, ¿cuál sería la circunstancia aquí? Vamos a ver que esto lo va a tratar de entender con una Mishnah que nos va a traer más adelante. Perdón, estoy avanzando. Ahí donde vamos a estar. Dice así, Tashma, ven y escucha aquello que vamos a estudiar en una veleita. ¿Sí? Trae un hidush muy interesante. Dice así, Shete gezustraot, es decir, dos balcones. Zole malamizo, uno que está por encima del otro. Azul la eliona, velo azul la tachtona, sheteen azurot. Hasta que no hagan eru. Muy bien, ¿cuál es el caso? El caso es así. Tenemos una casa. La casa da al río o al mar. Ya habíamos visto una vez un caso similar. Entonces, la cuestión es así. De esta casa, yo tengo una ventana abajo y una ventana arriba. Bien, y estas ventanas tienen cada una un balcón. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer, si este balcón tiene 4x4, más de 4x4, le hago un agujero dentro de 4x4 tefajim, y a través de ese agujero yo puedo hacer bajar un cubo para subir agua. ¿Podría hacerlo? En realidad no. ¿Por qué? Porque mi balcón es un dominio privado. Y el mar, el agua, es un carmelit. Yo no puedo tomar del carmelit y pasarlo a un dominio privado. ¿Cómo yo sí puedo hacerlo? Si yo construyo un muro que baja desde mi balcón 10 tefajim, entonces ahí ese muro es como si se extendiese hasta el agua y entonces me queda todo como si fuese un solo dominio. Y entonces puedo sacar agua de abajo y subirlo hasta arriba. Bien, así es como lo habíamos visto. Habíamos dicho un cótel que se alarga para abajo, habíamos dicho en una ruina no funciona y en el mar, en el agua, sí funciona. Bien, entonces ahora, ¿cuál es mi problema? Yo tengo dos balcones. Bien, en uno de ellos yo hago este agujero. Vamos a decir que en el superior. Entonces el superior, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizarlo para tirar un cubo con agua para abajo. Ahora el que está abajo, el balcón de abajo, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que hacer zerika, tiene que elevar el cubo hasta ahí y hacerlo bajar por el agujero del otro. Bien, entonces yo no puedo hacerlo a no ser que hayan hecho eruv. Bien, aquí tenemos entonces el esquema. Muy bien, ahí tenemos los dos balcones. ¿Sí? Azul, Elioná, veló azul tachtona, es decir, el superior hizo este sistema para poder extraer agua, pero el de abajo no. Bien, pero ¿qué nos dice aquí? Nos dice, no,
Bebaín benet tachtoná derech eliona le malot. Es decir, nosotros pensábamos que él lo que estaba haciendo era tirar. Y dijimos que estaba prohibido para los dos. Quiere decir que en principio estaría apoyando la opinión de Rab. Dice, no, Amar Rabada Baraba. Dijo Rabada Baraba. Bebaín bené atachtoná derech eliona le malot. ¿Por qué está prohibido si inició en Eru? Porque en realidad los habitantes del balcón de abajo suben al balcón de arriba para utilizarlo. Y si no hicieron Eruv, entonces no van a poder. Responde a Valle. Otra explicación. Dice, Valle Amar, que Gon de Kayamin Betoch Azara de Hadade. Y dice, no, en realidad, ¿por qué? Porque estos dos balcones están muy cercanos el uno al otro. Es decir, casi están al mismo nivel. Y como están casi al mismo nivel, entonces es como si fuese un solo dominio. Y entonces, para que los del balcón de abajo puedan utilizarlo, tendrían que haber hecho Eruv. Como no han hecho Eruv, entonces no pueden utilizar el balcón de abajo. Entonces, la Gemara viene y entonces dice, Velo mi bae kamar, lo mi bae asu le tachtoná, velo asu le elioná, de asir, de que van de bego asará, de hadá de kaimin, asirán a hadade. El afilo la elioná, velo asu le tachtoná, salcada tajamina. Que van de las de Benajat, de las de Bekaché. Dice, espérate, si tú me estás diciendo que aquí el problema es que uno está cerca del otro y no han hecho Rub, entonces, ¿qué más me da? Que sea el de arriba el que hizo el agujero y el de abajo que no, o el de abajo que hizo el agujero y el de arriba que no. En realidad no debería haber diferencia. Entonces, perdón. Que van de las de... Entonces ahí podría haber pensado que puesto que para uno es fácil utilizar ese sistema y para el otro no, entonces yo le doy el reshut, le doy ese dominio al que lo tiene fácil. Entonces, Yatev, las de Shetash Misho Benachat, le voy a permitir a aquel que lo usa fácilmente. Kamash Malan, que no es así, que van de Bego a Saraka y Min a Saranada. En realidad, ¿por qué es que se prohibió que utilicen ese sistema? No es porque para uno es más fácil utilizarlo, sino que ¿por qué? Porque como los dos niveles están uno cerca del otro, entonces por eso yo prohibí o prohibieron, si no han hecho RUF, que se utilice ese sistema. Entonces la Gemara trae una prueba. Kijá, es decir, como aquello que encontramos, de Amar Rabbi Nachman, Amar Shmuel, que dijo Rabbi Nachman en nombre de Shmuel. Gaga Samuch le Reshut Rabim, un techo que está cercano al dominio público, que quiere decir que es una casa que está en un lugar más bajo que el nivel de la calle. Y entonces el techo me queda justo para apoyar el codo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, tenemos aquí, muy bien. ¿Veis? Aquí está la calle, esta parte rosita es la calle, y aquí tenemos una casa que está en subsuelo y tiene una aliyah, tiene una subidita al techo. Entonces dice, Gag, Asamur le Reshut Rabim, Salih Sulam Kavua le atiró. Es necesario que haya una escalera que esté fija para permitir el techo, ¿sí? Para permitir llevar un objeto desde abajo hasta el techo. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Sulam Kabuain, Sulam Arailo, que si es una escalera que está fija, sí, pero si es una escalera que es móvil, no. Maitama, ¿cuál es el motivo? Rab Mishum, de que van de Betoja, será de Hadá de Caime. ¿Acaso no es por qué? Porque este suelo y este techo están a menos de 10 tefajim de altura y entonces lo voy a considerar como si fuesen un solo dominio. Entonces, Azarán Adade, entonces prohibí los dos. Matkifle vino a preguntar Raf Papa. Dice, Bedilma, que Shedabim, Mekaftefin Alab, Bekamuta, Besudra. Dice, no, en realidad estamos hablando aquí de un caso, ¿por qué? Porque este lugar, al ser un lugar que está cerca del nivel del suelo y está en la calle, entonces es un lugar donde, como vamos a ver ahora aquí, las personas se suelen apoyar para descansar, ¿sí? Y cuando tiene mucho calor, se abanican ahí, se ponen ahí y se dan aire, y entonces por eso es que este lugar tiene un uso incluso para las personas que están en la calle, entonces yo necesito una escalera que esté fija
para poder fijar que este lugar es un dominio de por sí mismo. Bien, entonces hoy vamos a llegar hasta aquí y Bezrat Hashem, mañana continuaremos con nuestro estudio. Que tengamos todos Besorot Tovot, Hizku Ve'imtzu, y nos vemos mañana Bezrat Hashem.